Muy buenos días, bienvenidos a El Futuro es de los Valientes, así que bienvenidos, valientes, y también bienvenidos a, bueno, esa sección, por decirlo de alguna forma, de mi canal en la cual respondo preguntas que me hacéis llegar por diferentes canales, ¿no? Por redes sociales, por mensajes privados, por correo electrónico. Hoy vamos a responder cuatro preguntas. En la primera dice, he visto en redes sociales que ha criticado arduamente la terapia de electroshock. ¿A qué se debe? Bueno, sí, es verdad. No hago más que publicar cuestiones relativas a un caso lamentable que está ocurriendo en Galicia. Y la cuestión con respecto al electroshock, yo creo que ya lo expliqué en su momento cuando la sección de la psicoteca en la voz de César Vidal, ¿no? En primer lugar, los estudios al respecto realizados con las máximas garantías, con grupo control, etcétera, datan de los años 80, si no recuerdo mal. Eh, y esos estudios indicaban que no era efectivo absolutamente para nada, ¿no? Que era igual de efectiva el electroshock real que el electroshock imaginario, o sea, situar a la persona en esa máquina, sedarla y después despertarla sin haberle hecho absolutamente nada más, tenía el mismo efecto que haber aplicado la terapia. Eso se debe en su mayoría a lo que se denomina efecto placebo. Además de eso, hay que considerar todos los efectos secundarios. Por tanto, no ha demostrado ser eficaz, ha demostrado tener efectos secundarios que algunos de ellos pueden ser muy graves. No digo que en algunos casos realmente extremos no pudiera ser útil, pero entra dentro de la lógica humana el pensar que eh, técnicas como esta deberían haber quedado en el pasado y deberían haber sido superadas por los avances científicos y farmacológicos que tenemos hoy en día. Por tanto, en base a eso, yo creo que primero hay que agotar todas las vías farmacológicas posibles antes de entrar en este tipo de técnicas que son, sí o sí, son invasivas. Y eso no es una opinión mía, o sea, son invasivas, ¿eh? Eh, sin ningún género de duda. La segunda pregunta dice, acupuntura, Reiki, me han dicho que puede ayudarme con la ansiedad. ¿Usted qué cree? No es lo que yo crea, sino que es la realidad. Aquí estamos hablando de pseudoterapias, estamos hablando de terapias que no han demostrado ningún tipo de eficacia, igual que con respecto al tema de la terapia electroconvulsiva. Eh, si alguien como adulto quiere someterse a este tipo de terapias, pues obviamente lo puede hacer. Sin embargo, bueno, aparte del tema del gran efecto placebo, del cual ya hemos hablado al principio, eso no quita que no pueda tener efectos secundarios, ¿no? En pensar y fomentar el pensamiento mágico, que es lo que está relacionado con este tipo de técnicas, pues obviamente eh, puede tener sus efectos en según qué personas, con qué patrones de pensamiento, ¿no? Entonces, obviamente siempre hay que ser prudente. Yo no me metería en cosas que no han demostrado eficacia y obviamente cada uno es adulto y puede escoger hacer lo que le parezca mejor para su salud. Que te ayude o no te ayude, si te han dicho que te va a ayudar, pues básicamente es que no está sustentado en nada, más bien está sustentada en la subjetividad esa afirmación, ¿no? Después, me dicen que recomiende algunos libros de lectura. Entonces, bueno, yo he pensado en 5 libros que pudieran ser buenos para la lectura. En primer lugar, un libro de Viktor Frankl, aunque no sea directamente relacionado con la psicología, creo que es un libro muy acertado en muchas cuestiones y se titula El hombre en búsqueda de sentido. Después recomendaría un libro de Bernardo Estamateas, es un psicólogo argentino, Emociones tóxicas. Tiene una gran colección de tóxicos, de libros con referencia a cosas tóxicas. El que yo recomendaría sería el de Emociones tóxicas, ¿no?
porque el de personas tóxicas yo tengo mi propia opinión al respecto. Yo creo que cualquiera en cierto momento podemos ser tóxicos y no por eso nos tenemos que evitar unos a otros. Entonces, como no coincido con ese posicionamiento, pues obviamente el que recomiendo es el de emociones tóxicas. Después, uno de Lou Marinov es Más Platón y menos Prozac. Es una oda, en algún sentido, a la filosofía eh, y una crítica a los psicofármacos que, bueno, pues ya tiene muchos años de historia, pero todavía esa reflexión puede ser útil a día de hoy. En cuarto lugar, Marita Litauer tiene un libro que se llama Tu personalidad original, habla sobre los cuatro temperamentos, puede ser una buena opción. Y en quinto lugar está Gary Chapman, para mí, con Los cinco lenguajes del amor, un libro que realmente me encanta y me apasiona en tanto todo lo que puede aportar al ámbito de las relaciones. Y tenemos una cuarta pregunta que dice, ¿por qué si la Agenda 2030 quiere acabar con el hambre en el mundo, se mete tanto con ella? Entiendo que me meto yo, la critico, ¿no? Esta agenda globalista. Ahí recomendaría tanto seguir el programa de César Vidal como consultar un vídeo que tengo en mi canal y que se habla acerca del gran reseteo, ¿no? Básicamente, la Agenda 2030 significa y está ligada al término de gran reseteo, tiene que ver con una agenda globalista, por tanto, no es algo de un solo país, sino que es algo que se está aplicando a nivel global y pues los objetivos que tiene publicados, obviamente, son todos muy loables. La cuestión es el cómo alcanzar esos objetivos. Uno de ellos, por ejemplo, por poner un ejemplo, es la reducción de población, ¿no? Están en las políticas abortivas, está la eutanasia, por tanto, ¿realmente quieren acabar con el hambre o quieren acabar con los hambrientos? Básicamente yo creo que es la segunda opción en medio de un contexto de cuarta revolución industrial, donde cada vez va a haber más despidos y donde además nos están diciendo que va a haber carestía, pero es una carestía provocada, no es fruto de ningún cambio climático, sino de esos grandes capitales que están comprando terrenos para dejar de cultivarlos, para que aumenten los precios de alimentación al consumo. Y bueno, pues entonces para cambiar modelos de alimentación, para empezar a comer bichos, básicamente. ¿Quién va a querer eso? Eh, y aparte de todo esto está el tema del control, de convertir todo en digital, incluso la moneda, y por tanto que no tengas la libertad de comprar lo que te dé la gana o de alimentarte como te dé la gana en base a esa justificación del CO2. Entonces, hay toda una serie de argumentos, estos son solamente algunos que podríamos dar en torno a por qué critico, y no solo yo, sino un gran porcentaje de la población, cada vez más la gente se está dando cuenta de qué está sucediendo a nivel global, de que al final esta Agenda 2030 no está gobernada por nuestros gobernantes son trabajadores de las grandes élites, de esos intereses que son ajenos a los intereses de la población y por tanto esas son razones por las cuales obviamente me meto en contra de esa Agenda 2030. Los propósitos son muy buenos, el cómo llegar a ellos es algo que yo calificaría de maquiavélico. Llegados a este punto, pues si queréis figurar, enviar vuestras preguntas, podéis hacerlo a Mike, arroba elfuturoesdelosvalientes.com, también a través de mensaje privado en redes sociales y obviamente pues intentaré responder todas vuestras preguntas con respecto a la psicología. Fundamentalmente, y si hay algún otro tema interesante, pues también. Así que un fuerte abrazo, valientes. Seguimos aquí en contacto a través de todas las redes sociales. Por tanto, yo os invito a que me podáis seguir en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Telegram, en Twitter, en Twitch, en Spotify y también en TikTok, que esa es la aplicación en la cual nos hemos estrenado ya hace poquito, ¿no? Ya hace solamente unos días.
Pues un fuerte abrazo desde el Futuros de los Valientes. Nos seguimos viendo en todos los canales.